El mundo del béisbol recordará el 4 de enero de 2025 como el día en que la leyenda de Shohei Ohtani trascendió la estadística y se convirtió en epopeya, pues ese día se estrenó el documental que narraba el camino de los Dodgers hacia el campeonato mundial. Los aficionados esperaban que el clímax fuera un batazo decisivo o un momento de gloria en la Serie Mundial, pero la sorpresa la dio Mookie Betts. En una entrevista tranquila, el periodista le preguntó sin malicia cuál había sido el mejor momento de la temporada, ese instante que selló la victoria, y todos esperaban la mención de un dramático rally o el jonrón definitivo de Ohtani. Sin embargo, Betts, con esa mirada distante de quien ha visto la verdad, movió lentamente la cabeza y contestó: «No, el día que realmente nos convertimos en campeones no fue en octubre. Fue a finales de septiembre. Fue aquel día lluvioso en Seattle». La mayoría de los espectadores frunció el ceño. Se refería a la última serie de la temporada regular, partidos que eran, en esencia, intrascendentes para unos Dodgers que ya habían asegurado su división. Betts continuó, mirando fijamente a la cámara, y dijo: «Aquel fin de semana, el mundo entero estaba pendiente de Shohei. Estaba a solo unos pocos jonrones de coronarse rey de jonrones de la Liga Nacional. Todos estábamos convencidos de que saldría a jugar, que haría swing completo en cada turno y que destrozaría el récord. Pero él lo tiró a la basura. El momento exacto fue el 18 de septiembre de 2025 en el T-Mobile Park de Seattle. Para entender la magnitud de la traición, hay que contextualizar. Ohtani estaba segundo en la carrera de jonrones, con una diferencia mínima, un margen insignificante para un gigante como él. La multitud estaba electrizada. Incluso los aficionados de los Mariners portaban carteles que decían «Shohei, rey del home run». Una hora antes del juego, la alineación de los Dodgers apareció en las pantallas gigantes. Primero, Mookie Betts, torpedero. Segundo, Freddie Freeman, primera base. Y entonces vino el silencio, esa respiración contenida que precede a la historia, pues allí, en el tercer puesto, todos esperaban ver bateador designado Shohei Ohtani. Pero el nombre que sonó por los altavoces fue el de otro pelotero. Un murmullo inicial se convirtió en un rugido de incredulidad. La gente se frotaba los ojos, revisando la alineación una y otra vez. Ohtani no estaba en ninguna parte, ni del 1 al 9. Solo aparecía en la lista de jugadores de la banca, con la palabra «descanso» escrita a su lado. «Es una broma, devuélvanme mi dinero, ¿se está acobardando?». La anticipación se transformó instantáneamente en furia y decepción. La bronca llenó el estadio. Los comentaristas estaban visiblemente confundidos. «Es increíble, Ohtani fuera de la alineación titular. No hay reportes de lesión. ¿Por qué? En la recta final, cuando el título de jonrones está en juego». Las redes sociales ardieron con acusaciones. Presión, traición al fan. Las cámaras intentaban desesperadamente enfocar el dugout, pero el número 17 no estaba. Había desaparecido. La respuesta sobre el paradero de Ohtani no vino del dugout, sino de una fuente inesperada: los aficionados en los jardines del equipo rival. Aproximadamente 45 minutos antes del primer lanzamiento, un hombre alto con una chaqueta azul de los Dodgers apareció tranquilamente cerca de la valla del jardín derecho de los Mariners. Estaba acompañado por personal de seguridad. Era Shohei Ohtani. El asombro se apoderó de la zona. Un jugador titular que iba a descansar normalmente se quedaría en el banco o recibiría tratamiento. Nunca jamás se iría a la zona más concurrida por los fanáticos rivales justo antes de un juego. Ohtani sonrió levemente a los fans atónitos y levantó el bolígrafo que tenía en la mano. Un gesto silencioso que decía: «Hoy no puedo batear, pero a cambio les daré esto». Lo que sucedió después es inaudito. Ohtani comenzó a firmar autógrafos metódicamente a cada persona que se acercaba a la valla, sin distinción. Niños con gorras de los Mariners, adultos que minutos antes estaban abucheando, todos fueron tratados con la misma calidez. Aceptó sin problema los selfies. «Disculpen por hoy. Gracias por venir a vernos». El tiempo avanzaba.
La ceremonia de apertura se acercaba, pero él no paraba. Estuvo de pie, interactuando, durante unos 45 minutos. Betts analizó después esta acción con lucidez. Shohei sabía lo que esperaban los 40,000 espectadores que habían pagado una entrada cara. Él tomó la decisión de descansar por el bien del equipo. Así que, en lugar de alimentar su ego individual, quiso demostrar su absoluta integridad hacia el fan. Si no podía complacerlos con el bate, lo haría con el bolígrafo. Los mismos aficionados que lo habían abucheado regresaron a sus asientos con sonrisas radiantes, susurrando: «Otani no huyó». Vino a conocernos. El ambiente en el estadio pasó de la decepción a una cálida reverencia. Pero el trabajo de Otani no terminó ahí. Una vez cumplida su deuda con la afición, se dirigió a un lugar oscuro y solitario, el bullpen interior. Este espacio, completamente aislado del campo, se usa normalmente para que los relevistas calienten. En ese momento, las luces estaban tenues y reinaba el silencio. Desde el campo se escuchaban los vítores que anunciaban el inicio del juego. La primera bola lanzada a Mookie Betts. Otani, sin embargo, se paró solo, frente a una pared, con pesadas pelotas de playo. Empezó a lanzarlas rítmicamente contra el hormigón. Boom, boom. No era un entrenamiento, era una inspección, un mantenimiento minucioso. Cerró los ojos, calibrando el ángulo de su codo derecho, el rango de movimiento de su hombro, la tensión exacta de cada músculo. Betts recordó después que el trainer del equipo le contó la escena y se sintió estremecido. El preparador me dijo que Shohei parecía el ingeniero de un coche de Fórmula 1. No estaba enfadado ni triste, estaba calculando con frialdad cuánto más podría resistir su cuerpo. El motor de Otani estaba en la zona roja. Casi 160 partidos como bateador y como pilar emocional del equipo habían llevado su físico al límite. Si ese día hubiese forzado la máquina, si hubiese buscado el récord con full swings llenos de adrenalina, probablemente habría logrado el título de jonrones, pero el precio habría sido la quema total de sus músculos, un motor completamente fundido. En la penumbra de aquel bullpen, Otani tomó una decisión solitaria y trascendental: ¿gloria individual o gloria de equipo? El título de jonrones estaba a su alcance, un trofeo codiciado, a solo unos pocos batazos. La tentación de salir a batear, incluso por la fuerza, debió susurrarle al oído como un demonio. Pero él cortó esa tentación de raíz. La razón por la que los Dodgers le habían pagado $700 millones no era para ser rey de jonrones, sino para ganar la Serie Mundial. Lo que venía era la postemporada, una guerra de nervios en el frío de octubre, bajo presión extrema. El equipo necesitaba que él estuviera entero para esos momentos decisivos. Para eso debía descansar en ese instante preciso, enfriar el motor y recargar las baterías al 100%. No era un descanso por pereza, era una retirada estratégica para ganar. Cuando Betts pasó a verlo entre innings, se quedó sin habla. Otani, que supuestamente estaba de día libre, estaba empapado en sudor, repitiendo movimientos de lanzamiento y estirando. «Me sentí avergonzado», confesó Betts. Pensé que había renunciado al récord, pero no, estaba sacrificando su pequeño orgullo personal para afilar sus colmillos. En ese oscuro bullpen, él ya estaba jugando el 7º juego de la Serie Mundial. En el mundo del deporte está prohibido hablar de qué hubiera pasado, pero nos atreveremos a hacerlo. Si el 18 de septiembre de 2025, Shohei Otani hubiese priorizado su ego individual en Seattle para perseguir el título de jonrones, es probable que los Dodgers no hubieran ganado la Serie Mundial. Porque la postemporada de octubre no es una batalla de habilidad, es una batalla de energía residual. Mientras sus rivales llegaban al límite de su rendimiento, agotados por 162 partidos, Otani entró a la batalla final con su batería al 100%. Recordamos la intensidad brutal de esa Serie Mundial, el 7º juego llevado al extremo, cuando todos estaban sin aliento, con bates que se sentían pesados y piernas que no respondían. ¿Quién corrió más rápido las bases?
¿Quién bateó más fuerte? Shohei Ohtani. Cada batazo decisivo, cada carrera sin miedo a la valla, fue posible gracias a la energía que silenciosamente acumuló en aquel bullpen de Seattle. La prensa gritaba, ¿está el cuerpo de Ohtani hecho de acero? ¿Por qué solo él puede mantener este poder hasta el final? La respuesta es simple. Él sabía que con un 99% de condición no se gana el campeonato mundial. Solo el 100% de Shohei Ohtani podía levantar ese trofeo. Por eso eligió la retirada valiente de sacrificar un brillante título personal a cambio de restaurar su condición física al máximo. ¿Qué dijeron las leyendas sobre esta decisión? Derek Jeter, ex capitán de los Yankees, reflexionó. Seré honesto, es una decisión muy difícil. Todo profesional desea añadir el título de rey de jonrones a su currículum. Es instinto humano. Pero Shohei lo hizo. Ese día, cuando vi que se quedaba en el banco, o en realidad, en el bullpen, aplaudí frente al televisor. Pensé, este es el verdadero campeón. Jeter agregó, la MLB está llena de estrellas que consiguen grandes números. Pero un ganador es diferente. Un ganador tiene el coraje de dar un paso atrás del foco de atención por el objetivo supremo, el anillo de campeón. Pero el comentario más inesperado provino de Barry Bonds. Bonds, dueño de récords inmortales como 762 jonrones y 73 en una temporada, era conocido en su carrera por ser un egoísta que se obsesionaba con sus números. Bonds, sentado profundamente en su sofá, encendió un puro y habló con calma. Voy a ser sincero sobre lo que pasó en Seattle en septiembre. Si yo hubiera estado en el lugar de Shohei, Bonds soltó una risa irónica. Yo habría salido a batear, aunque hubiera tenido que gatear. No me habría importado lo que dijeran el manager o mis compañeros, porque para mí, los números lo eran todo. Pero luego, miró a la cámara con una seriedad punzante. Pero este joven japonés es diferente. Descartó la historia que tenía al alcance de su mano como si fuera un sobrante del almuerzo. Al ver la Serie Mundial, me di cuenta de la verdad. Él no estaba dominado por los números. Él dominaba los números. Bonds concluyó con una voz melancólica. Yo tengo 762 jonrones. Un récord inquebrantable, pero nunca gané una Serie Mundial. Tengo muchos trofeos en mi taquilla, pero nada en mis dedos. Un récord inquebrantable, pero nunca gané una Serie Mundial. Tengo muchos trofeos en mi taquilla, pero nada en mis dedos. Técnicamente, él y yo somos comparables. Pero en cuanto a la estatura humana y el coraje de sacrificar tu récord por hacer que tu equipo gane, debo reconocerlo con el máximo respeto. Shohei Ohtani es un pelotero más grande que Barry Bonds.